buenas noches, bienvenidos. Soy Jesús Prado. Esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Colombia y estos son los hechos. Durante una entrevista con la revista Semana, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que la guerra con el grupo terrorista de las FARC está cerca de acabarse. Faltan todavía decisiones, yo diría que las más difíciles, pero nos vamos acercando y ojalá lo más pronto posible podamos tomar esas decisiones para poder comenzar a implementar los acuerdos a la mayor brevedad posible. Y este es precisamente el debate, las declaraciones, las decisiones de las que habló el mandatario, que han sido criticados por los opositores, luego de asegurar que las penas que pagarían las FARC no serían tras las rejas en una cárcel convencional y que se plantearía una especie de congresito en el que eventualmente estarían miembros del grupo armado ilegal para acelerar la implementación de los acuerdos que se alcancen en La Habana. Sin embargo, otras voces aseguran que el presidente Santos tiene una visión clara de lo que más le conviene al país para finalizar definitivamente con un conflicto de más de 50 años, respetando al parecer o a su parecer las tres peticiones principales de millones de colombianos: verdad, justicia y reparación. Con este tema comenzamos esta noche. Bienvenidos, bienvenidas. De inmediato formulamos la pregunta con la que invitamos a ustedes, a los televidentes, a los tuiteros, a que respondan a través de las cuentas de Twitter que aparecen ahí en pantalla en la parte inferior. ¿Cree usted que la guerra contra las FARC está cerca de acabarse, como lo aseguró el presidente Juan Manuel Santos? En entrevista con la revista colombiana Semana, el presidente Juan Manuel Santos explicó lo que falta para llegar a los acuerdos de paz en La Habana y cómo se aplicaría la justicia transicional, así como se han llevado a cabo los acercamientos con el máximo líder de las FARC, alias Timochenko, y si buscaría también llegar a un acuerdo con la guerrilla del ELN. A continuación les presentamos apartes de esta entrevista. Privación de libertad. En ese contexto, usted ha hablado de privación de la libertad. ¿Qué significa eso en términos muy concretos? Un juicio, una condena, y la condena conduce a una pena. Y esa pena, en alguna forma, debe ser privativa, restrictiva de la libertad. ¿Para quiénes? Para los máximos responsables, no para todo el mundo, porque eso sería físicamente imposible. Eso sería total impunidad. ¿Cómo sería la privación de la libertad? ¿Colonias agrícolas y no una cárcel? Puede ser, no serán barrotes y pijamas de rayas. Eso no creo que sea factible ni posible. Constituyente. Usted ha dicho que no habrá constituyente, pero ¿no será necesaria para poner en marcha algunos aspectos puntuales de lo que se acuerda en La Habana y que necesiten reforma constitucional? Se puede hacer por un acto legislativo que de pronto podría también crear una especie de congresito que le dé desarrollo a algunas de las decisiones de los acuerdos. ¿Una comisión del Congreso o un ente aparte? Puede ser una combinación de las dos, pero hasta ahora solo es una idea en abstracto y cualquier cosa que yo diga puede ser utilizada en mi contra porque estas decisiones deben ser acordadas y no pueden ser unilaterales. Tengo que ser prudente. ¿Con participación de las FARC? Puede ser. Acercamientos con Timochenko. ¿Se reuniría usted con Timochenko en los próximos 3 años si en algún momento se necesita para terminar el proceso de paz? Por supuesto, si hay necesidad, lo haría. ¿Ha habido alguna reunión con él de algún funcionario? Con autorización expresa mía, Humberto de la Calle se ha reunido con él en 2 ocasiones y también mi hermano Enrique en una ocasión. El plazo del presidente Santos. A propósito de eso, los 4 meses que usted ha fijado como plazo para evaluar cómo van el desescalamiento y el avance en la mesa, ¿son también un plazo para los diálogos? No, son un periodo razonable para hacer una evaluación sobre cuánto hemos avanzado. ELN. ¿Al fin se va a abrir una mesa paralela con el ELN? Tengo que guardar confidencialidad, como lo hice con las FARC en la fase exploratoria, y cuando tengamos alguna noticia, el país la conocerá. Lo que le puedo decir es que no ha sido fácil. Muy bien, vamos a empezar el debate esta noche. Saludo en el Centro Internacional de Noticias a Samuel Hoyos Mejía, representante de la Cámara por el Centro Democrático, a Ernesto Macías, senador por el Centro Democrático, y también nos acompaña Mauricio Liscano, senador por el Partido de la U, y Luis Emil Sanabria, presidente de Red de Paz, Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra. Bienvenidos todos a este Centro Internacional de Noticias de NTN 24. Muchas gracias por aceptar la invitación. Varias cosas la producción periodística ha preparado como una especie de resumen, ya lo veíamos hace unos minutos, y quizás son los temas más candentes que ha quedado de esta entrevista al presidente Santos con la revista Semana. Me gustaría que empezáramos por el tema de la constituyente, que es lo que las FARC en algún momento habían estado pidiendo, que los acuerdos alcanzados en La Habana
se refrendaran de alguna manera. Se había hablado de constituyente. Hoy se conoce esta versión, o ayer pues que salió la entrevista en la revista Semana, se conoce esta versión de que el presidente estaría pensando, no es una decisión, y esto hay que aclararlo con los televidentes, quizás fuera de Colombia también que nos están viendo, no es una decisión del presidente, pero le suena la idea y estaría en posibilidad de plantearla y de llegar a una discusión sobre este punto de un congresito que se haría o que se instalaría a través de un acto legislativo. Y es ahí mi pregunta. Al ir por la vía del acto legislativo, que es una reforma constitucional, implicaría un año más. ¿Esto alargaría las conversaciones? Y quiero empezar de izquierda a derecha. Representante. Pues Jesús, este Congreso lo han elegido los colombianos y es el escenario legítimo para llevar a cabo este tipo de reformas. Es como si dijéramos que hay que nombrar un gobiernito, a ver si es capaz de darnos a los colombianos hechos de paz y no constantes anuncios carentes de contenido. Es cierto, yo creo que los colombianos debemos refrendar aquello que se acuerde en La Habana, pero hacer una constituyente o incluir a las FARC en un congresito, eso no es viable, porque los colombianos ya se manifestaron y este es un Congreso que está empezando y que es el escenario a través del cual se deben dar este tipo de discusiones. Ahora, me preocupa que el presidente Santos diga acá que no va a haber penas con barrotes. Bueno, ese punto, si quiere, lo tocamos más adelante. Salgamos por ahora de lo del Congreso, porque me parece que eso es válido. Ese punto lo tenemos que tocar y se los propongo como segundo punto esta noche. Pero entonces usted no está de acuerdo en el tema. No estoy de acuerdo con un congresito. Acá hay un Congreso legítimo donde se tienen que dar las discusiones. Luis Emil, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, gracias. ¿Le gusta, le suena, parece que es viable y que se puede trabajar esa idea? Bueno, nosotros no descalificamos ninguna de las propuestas que busquen la consolidación de la paz y el fin del conflicto armado. Por eso nos parece que esta idea, en Colombia hubo congresito en el 91, acordémonos de la constituyente del 91 y posterior a ella se citó un congresito parecido a esta propuesta. Y creemos que todos esos mecanismos que busquen la convivencia, que busquen ponerle fin a este conflicto armado, son bienvenidos y son factibles de explorar. Muy bien, senador Ernesto Macías, buenas noches, bienvenido y su opinión sobre el mismo tema. Hombre, Jesús, a mí me sigue preocupando la incoherencia del presidente Santos. Hace un par de años el presidente Uribe, dentro de las propuestas que él ha hecho desde que comenzó este proceso, estos diálogos en La Habana, habló de un cuerpo legislativo especial para que se ocupara de estos temas. Eso fue rechazado de inmediato por el presidente Santos y por el gobierno, que eso no era posible, que no podía ser. Entonces, pues las propuestas continúan en otro sentido. Ahora él aparece con el tema del congresito. Entonces, más que el congresito, más que lo que pueda haber en el fondo para resolver este tema, me preocupa que el presidente de la República esté cambiando cada rato de parecer, pero además sea totalmente incoherente. Cuando él propone unas cosas y tal vez se le olvidan, al año está hablando de otras cosas. Nosotros lo que hemos dicho es que, en primer lugar, que no haya impunidad. Y esto lo tienen las normas internacionales hoy, no se requiere de nuevas normas para ello. Otra cosa es que hoy se le quiera acomodar a las FARC o a los cabecillas de las FARC, que son responsables de crímenes de lesa humanidad, normas nuevas para buscar beneficios para ellos. Pero, repito, mi preocupación hoy sigue siendo la incoherencia de Santos. Muy bien. Senador Mauricio Liscano, buenas noches, bienvenido. ¿Le gusta la idea? Buenas noches, un saludo afectuoso a todos los televidentes. Pues yo creo que lo que está buscando fundamentalmente el presidente Santos es abrir un debate sobre un tema que claramente vamos a tener entre todos pues que empezar a pensar. Se van a firmar los acuerdos de paz, esperemos que así sea, y obviamente eso necesita un desarrollo legislativo. Ese desarrollo legislativo pues tiene fundamentalmente hoy constitucionalmente dos caminos, que es el Congreso de la República o una constituyente, por lo menos yo no creo en la constituyente, pero es un camino legislativo. La dificultad está en dos temas, que es los que yo creo que son preocupación del gobierno y seguramente la mesa de negociación, y es en los tiempos, que claramente se demora mucho pasar por dos cámaras, todo lo que serían las reformas, y lo otro, en una eventual participación, hay que decirlo con toda sinceridad, de las FARC o de delegados de las FARC
en lo que sería el desarrollo legislativo, es decir, se entregan las armas, se firma la paz y seguramente pues las FARC van a tener que participar de alguna u otra manera, bien sea o por voto popular o por alguna manera, en las decisiones que implementen esos diálogos de paz. Entonces yo siento que el presidente lo que buscó en el tema de semana es fundamentalmente abrir un debate sobre el tema, porque claramente el tema ya puntual de tener un Congreso paralelo, pues obviamente a las luces de la Constitución hoy sería sustituir la Constitución y puede ser visto inconstitucionalmente. Pero yo, más allá que el puntual propuesta que no está clara, que no está desarrollada, sí, pues yo creo que es el debate que se quiere empezar a generar y sobre el cual todos tenemos que empezar a pensar cuál es la mejor salida jurídica y rápida para implementar los diálogos de paz una vez estos se firmen y ya tendremos que buscar un desarrollo. Dos aspectos fundamentales y me queda lo que dice el senador Liscano. Uno es que el tiempo corre y creo que el tiempo le conviene a las FARC, pero no le conviene al gobierno. ¿Usted está de acuerdo conmigo? No le conviene a ninguno, ni al gobierno, porque cada día que pasa las encuestas lo golpean muy duro, a los colombianos que están muy preocupados y obviamente a las FARC porque están perdiendo toda credibilidad en el proceso. O sea, si no hay rapidez en esto, pues eso tiende a fracasar. Bueno, eso por el lado del tiempo. Y senador, le pregunto a usted, en el tema de la refrendación, si no es el congresito, si no es la Asamblea Constituyente, ¿qué o cuál es el mecanismo idóneo para refrendar lo que se acuerde en La Habana? Pero lo relaciono con la pregunta que usted hacía hace un momento. El tiempo a las FARC desde luego le conviene, siempre lo han demostrado, ellos dilatan con el fin de beneficiarse. Ahora, mi preocupación es que al presidente de la República también le esté conveniendo el tiempo. ¿Por qué? Porque ya ha hecho unas elecciones con el cuento de la paz, vienen las otras, estas que vienen en octubre con la paz, y no sabemos si llegue al 18 con el tema de la paz. Entonces, la refrendación, pues se supone, él lo prometió, pero repito, la incoherencia del presidente es que él dijo que iba a haber un mecanismo, ¿no? Que habría una refrendación popular. Pero es que no es incompatible, la propuesta de un desarrollo legislativo no es incompatible con la refrendación. La refrendación saca los acuerdos adelante, viabiliza lo que se acordó en La Habana, pero además de eso tiene que venir también un desarrollo legislativo, porque no se podrá preguntarle a los colombianos 50 preguntas sobre cada detalle de cada cosa. Si usted le podrá preguntar a los colombianos, ¿está de acuerdo con los acuerdos globales? La gente dirá sí o no, 4 o 5 preguntas. Pero ya que cómo participan, cuáles son las discusiones especiales, cómo se desarrolla el tema de la tierra, usted no puede hacer 50 preguntas. Eso lo tendrá que hacer o el Congreso de la República actual, bien lo digo yo, o una constituyente que no estamos de acuerdo, o un órgano diferente al Congreso que inconstitucionalmente tiene muchas dificultades, porque puede ser, puede ser una acción de la Constitución. Pero sí hay que abrir un debate sobre ese tema, Ernesto. No, mire, es lo que yo creo que el presidente... Aquí hay esto. Al gobierno le ha faltado sinceridad con el país, con los colombianos. Entonces, el presidente de la República, cuando comienza esto, dice que esto sería refrendado popularmente. Poco a poco han venido dilatando y diluyendo eso. ¿Qué nos quieren decir? Por ahí el presidente o copresidente, yo no sé qué será de su partido, el senador Roy Barreras, pero usted estuvo en el debate, con De la Calle, que dijo que había refrendación. Que la refrendación, lo dijo en alguna oportunidad el senador Barrera, que dicen que es el ventrílogo de Santos. Dice que van a preguntarle al país, ¿quiere la paz o no quiere la paz? Hombre, un referendo, si le preguntan al país, ¿quiere la paz sí o no? Pues el 99% va a decir que sí. El problema es refrendar cada uno de los puntos del acuerdo y entonces ya se van al extremo de decir, y quizás muchos televidentes también, preguntas. Claro, los televidentes también tienen dudas en eso. De la Calle, y usted estuvo, doctor Ernesto, tiene que referirse así al presidente del partido y mucho menos a nuestro partido, para decir una cosa muy sencilla, y es, en el debate que usted y yo estuvimos, además muy juiciosos los dos, usted sabe que De la Calle dijo muy claro cuando le preguntamos que la refrendación sigue siendo un punto en la agenda. Lo que pasa es que, insisto, la refrendación va a acordar los puntos generales sobre los 5 puntos de la agenda, pero eso necesitará unos desarrollos legislativos y legales que no se van a poder preguntar a los colombianos, porque eso requiere muchos detalles y eso va a necesitar, insisto, y es el debate que quiere ver el presidente, donde todos los partidos de gobierno y oposición tenemos que opinar cuál es el mejor mecanismo, si es el Congreso, que tiene la ventaja de que es el Congreso elegido legítimamente, como lo dice el representante, pero no podrían participar los grupos que entreguen las armas, o si es una constituyente que tiene la dificultad, usted lo sabe, de que otra vez vuelve y se baraja todo lo que se negoció, o un congresista que puede ser inconstitucional.
ahí hay un debate que hay que dar. Es el debate que está abriendo el presidente y es el debate donde los académicos... Permítame, representante, porque quiero avanzar. Es que quiero avanzar en muchos puntos. Bueno, para cerrar el tema... Al estilo de Santos, esto no es para proponer algo para generar debate. Esto es una decisión que él ya tomó y nos está anunciando, le está anunciando al país a ver cómo reacciona. En la entrevista él dice que todo tiene que ser tomado el proceder del presidente en esa materia. Dice que es una propuesta que la están pensando cuando ya ha tomado las decisiones. Es decir, acá nos están anunciando que quiere hacer un congresito. Pero la respuesta... es un anuncio. Es que no lo puede hacer. Porque la respuesta de él dice que no lo puede hacer. Exacto, que él dice que está consultando. Sin corte constitucional. Bueno, pero en la decisión ya la está y nos está anunciando una decisión que tomó el gobierno. Si es constitucional o no, es otra discusión. Pero es una decisión ya tomada. Y en esa medida, usted dice que el tiempo juega en contra, yo hoy prefiero. Ellos ya acordaron y ya están dispuestos a firmar lo que sea. Que nos digan rápido qué es lo que acordaron y qué es lo que firmaron y que Santos administre en el tiempo que le queda el posconflicto a ver cómo va a ser la paz en ese posconflicto. Y que no sea que le suelte al sucesor el problemita de administrar un posconflicto que no será precisamente la paz. Para avanzar en el siguiente tema, y quiero hacer claridad con los televidentes, porque no quiero que quede que la posición de nosotros en el canal o de lo que estamos diciendo en este momento es que el presidente ha firmado algo. No, el presidente, según la entrevista... No, es una interpretación mía, es una interpretación mía. El presidente lo que ha dicho, el presidente lo que ha dicho es lo que yo le quiero decir. El presidente lo que ha dicho hay que tener prudencia y un consenso en este tema con las FARC. Yo repito lo que dice en la revista. No, es una interpretación mía, pero mala interpretación. Según el proceder del presidente Santos desde los inicios de estos diálogos. Avanzamos al otro tema. ¿Les parece que es cuando le preguntan al presidente Santos sobre las colonias agrícolas? Dice, colonias agrícolas y no una cárcel. Y el presidente contesta, puede ser, no serán barrotes y pijamas de rayas. Eso no creo que sea factible ni posible. ¿Cómo lo ve usted, Luis Emil? Colonias agrícolas. Nosotros seguimos pensando que este proceso tiene que tener mucha exploración, mucha imaginación, mucha capacidad de renovar, mucha capacidad de trascender inclusive lo que la sociedad mundial ha construido en justicia transicional. Por eso no nos asustan propuestas como estas, porque en Colombia nos han vendido un discurso de que justicia es igual a cárcel y que cárcel es igual a venganza. Y en Colombia esa receta ya no va. En Colombia había una receta que es justicia transicional igual verdad, igual construcción de reconciliación. Son dos caminos diferentes. Y en ese camino de la convivencia y la reconciliación, una propuesta como esta puede tener camino. Muy bien. Y puede tener camino por otra cosa fundamental para nosotros. Y es que efectivamente lo que hay que buscar son posibilidades de reencuentro de la sociedad colombiana y posibilidades de construcción de la verdad más allá de la venganza como usted. Esto va de la mano, y para los televidentes, con la popularidad y con la aceptabilidad que tenga esto con la ciudadanía en Colombia. Y es ahí donde también entra un factor determinante, porque la gente, según las encuestas, y eso lo vamos a mirar si quieren en la parte final, el tema de la aceptación, del tema de la credibilidad, la gente lo que siempre ha expresado en todo el tema de encuestas es que les gustaría que los señores de las FARC paguen algo de cárcel. No estoy hablando de un año, de 5, de 10, pero ellos creen, tal vez como lo dice usted, Luis Emil, que es una percepción del ciudadano colombiano, pero ellos sienten que las FARC tienen que pagar con cárcel. En ese sentido, le pregunto a usted, senador Ernesto Macías, verlos a ellos en unas colonias agrícolas o en unas fincas, ¿usted lo cree posible y lo ve más allá aceptado por la ciudadanía en Colombia? Usted lo ha dicho, las encuestas dicen lo contrario, sin embargo hay esto. El cambio de posición de los defensores de este proceso, porque los defensores de este proceso eran los que criticaban, o son los mismos que criticaron en su momento el proceso con los paramilitares, que no fue un proceso de paz, sino un proceso de sometimiento a la justicia. Y ellos pedían cárcel para estos criminales que son iguales de criminales a los de las FARC, ahí no hay ninguna diferencia. ¿Y qué ocurrió? A ellos se les sometió a ese proceso, fueron a la cárcel con penas rebajadas. Estamos diciendo lo mismo para los cabecillas de la FARC, que vayan a la cárcel con penas rebajadas, claro, porque se trata de una negociación, pero tienen que irlo. Y es más, los cabecillas de los paramilitares, repito, igualmente criminales a los de la FARC, fueron extraditados por el tema del narcotráfico. Entonces, el cambio de discurso es lo que preocupa aquí. Hoy, los que
pedían cárcel para los cabecillas paramilitares, dicen hoy que a estos cabecillas de las FARC hay que mandarlos a sembrar rosas, a unos lugares donde estén cómodos, tranquilos y no los molesten en su accionar. Entonces, ese cambio de discurso no es conveniente. Yo sigo sosteniendo, nosotros seguimos sosteniendo, hombre, deben pagar delitos de crimen, estamos hablando de crímenes atroces. ¿Qué ejemplo se daría para los demás cabecillas de las BACRIM, del ELN, de todas las organizaciones criminales que hay en Colombia y en la comunidad internacional, si estos que son autores de crímenes de lesa humanidad no van un solo día a la cárcel? Muy bien, la respuesta suya y la del representante la tengo después de la pausa comercial. Tengo que hacer la primera pausa comercial del programa. Vamos a revisar también opiniones de los televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas. Les estamos preguntando si ustedes creen que la guerra contra las FARC está cerca de acabarse, como lo asegura el presidente Juan Manuel Santos. Veamos opiniones de inmediato. Asdrúbal González: yo no lo creo. Si las FARC quieren paz, lo haría el territorio colombiano, no en Cuba. Arturo Casas: creo que sí, porque ni el gobierno ni las FARC quieren seguir con esta guerra. Lucía Santos, otra opinión: básicamente él mismo se ha encargado de alejarnos de este sueño verdadero a través del gobierno más malo de la historia. Hacemos la pausa, la primera del programa, regresamos en minutos. Si hay seguridad, habrá paz. Si el gobierno permite que se siga deteriorando la seguridad, no habrá paz, sino más violencia. Si se apoyan las Fuerzas Armadas, habrá paz. Si el gobierno sigue humillando a las Fuerzas Armadas de Colombia, no habrá quien garantice seguridad. Si castigan con cárcel a los responsables de los delitos atroces, así sean con sentencias reducidas, habrá paz. Si no los castigan con cárcel, habrá mal ejemplo y habrá nueva violencia. El presidente ha dicho, si hay justicia transicional, tendremos una justicia transicional para las FARC que evite la impunidad y un mecanismo simétrico que garantice que a nuestra fuerza pública se le dará también un tratamiento jurisdiccional apropiado. Apropiado quiere decir que no es el mismo que se le da a las FARC. El punto sobre justicia es que es un mecanismo extraordinario que pretende que no haya impunidad, y la impunidad se produce, como lo dice el presidente en ese artículo, o porque no hay castigo correspondiente a una condena, sea masiva esa condena o sea para máximos responsables o crímenes de lesa humanidad. Seguimos en el debate. Antes de la pausa le prometía la palabra al senador Mauricio Lescano y al representante Samuel Hoyos Mejía. Senador, lo escuchamos sobre esa pregunta que le plantean abiertamente al presidente Santos: colonias agrícolas y no una cárcel. Pues yo lo primero que quiero rescatar es que queda claro que es un proceso sin impunidad, porque durante mucho tiempo, pues aquí mi amigo Ernesto y Samuel y muchos han dicho que este es un proceso con impunidad, que no va a haber ningún tipo de justicia, que ellos no van a pagar, digamos, no van a tener ningún tipo de pena privativa, de ningún tipo de privación de la libertad. Y claramente uno de los temas por los que el proceso está hoy, digamos, lento, y lo reafirmó el presidente, es que este tiene que ser un proceso con justicia. Va a tener justicia. Ya lo que están definiendo es pues el monto de la pena y el lugar de reclusión, pero claramente el gobierno tiene una línea roja de que este es un proceso de paz sin impunidad, donde ni el gobierno ni los colombianos vamos a aceptar que las FARC pasen, los máximos responsables, pues pasen, digamos, directamente de La Habana a las calles de Colombia o al Congreso. Tendrán que pagar unas penas y un sitio de reclusión. Ya el debate sobre el ciclo de reclusión a mí me parece que es menor. Lo que es claro es que no será un chalet, pues no será un resort, no será una finca, tendrá que ser un sitio pues seguramente cerrado. Ya si los van a mandar a la picota o no, pues eso ya depende también de la seguridad y las condiciones de la negociación, pero lo que es claro es que va a haber un ciclo de reclusión, van a estar privados de la libertad. Esperemos cómo termina la negociación en cuanto a tiempos y en cuanto a quiénes serían. Dice el presidente Santos en la respuesta, representante Hoyos, no serán barrotes ni pijamas de rayas. Pues vea, Jesús, pónganle el color que quiera a las pijamas, pero el Estatuto de Roma es muy claro en que tiene que haber penas privativas de la libertad para criminales de lesa humanidad y crímenes de guerra, como son todos los cabecillas de las FARC. Entonces, sí, tendrán que ir a prisión, donde sea, en el campo o en la ciudad, pero en prisión. Sí va a ser. Si el gobierno y las FARC no hacen un proceso que garantice unos mínimos de justicia,
será un proceso insostenible. Los colombianos no lo vamos a aceptar. Eso dicen las encuestas, eso decimos los partidos o el partido de oposición, que representamos cerca de la mitad de los colombianos. Es decir, para que el proceso sea sostenible, los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra tienen que ir a la cárcel. Entonces, esto no debe estar sujeto a discusión. Si no es así, si no hay justicia, ahí es donde sí se puede presentar casos de venganza, de desafortunada venganza. Es que es un derecho de las víctimas que haya justicia y que haya penas privativas de la libertad para los victimarios. Si no es así, vamos desafortunadamente a presenciar casos de justicia por mano propia que ojalá no se presenten. Ojalá el Estado aplique justicia, porque si no lo hace, será la Justicia Penal Internacional la encargada de hacerlo. Quiero avanzar y preguntarles a ustedes, especialmente a los tres congresistas, no quiero decir que no va a tener su opinión en cuenta, Luis Emil, pero por una sencilla razón. El siguiente tema ha estado hablando el presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, y se lo voy a plantear. El presidente reveló en la entrevista que Humberto de la Calle fue por autorización de él 2 veces a reunirse directamente con Timochenko y que una más la ha hecho el hermano del presidente, el señor Enrique Santos. El presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, la semana pasada estuvo diciendo, fue muy claro en decir que todo lo que se necesitara para el beneficio de la paz se iba a hacer, incluido el tema de una posible repatriación, si Simón Trinidad era requerido y si se necesitaba, pues que él apoyaba esa idea. Y el fin de semana escuché declaraciones de él diciendo que todo lo que tuviera que ver con reuniones directas con Timochenko en beneficio del proceso de paz también él la respaldaba. Por eso me gustaría conocer la opinión de ustedes en ese sentido. ¿Cómo ven las reuniones entre Humberto de la Calle directamente con Timochenko y lo que dice el presidente cuando le preguntan si él también se reuniría? Y él dice que si lo necesitara y así lo haría. Empiezo con usted, representante. Pues vea, a mí me preocupa que ellos tienen mucho tiempo para reunirse con los criminales de las FARC, pero poco tiempo para hablar con los colombianos. Todavía queremos saber cuáles han sido los supuestos avances de este proceso de paz que el gobierno no nos ha contado, qué es lo que realmente se está negociando en La Habana. A mí no me importa que de la Calle se reúna con Timochenko, pero me preocupa que se reúna y que no haya hechos de paz en Colombia. Hay muchos anuncios de paz en La Habana y pocos hechos de paz en Colombia. Entonces, el gobierno sí debería tener una actitud de exigirle más a las FARC y mucho menos, y no descalificar a quienes hacemos observaciones y críticas al proceso de paz. Bien, Luis Emil. Bueno, yo creo que en Colombia se ha basado también en el tema pedagógico y en todos estos ejercicios. Nosotros vamos a hacer inclusive de la mano con el gobierno pedagogía del proceso de paz en 54 municipios. Iniciamos este mes. Vamos a ir pueblo por pueblo a contar cuáles son los preacuerdos, para que la gente tenga capacidad de discernir y de poder ubicar en el territorio qué cosas se pueden hacer y en qué cosas se pueden avanzar. Por supuesto que el presidente puede hablar con Timochenko, ojalá lo haga, eso agiliza siempre porque los tomadores de decisiones agilizan las decisiones. Y cuando se sientan los tomadores de decisiones, en este caso el presidente de la República, legítimamente elegido por los colombianos, y el señor comandante de la FARC, Timochenko, por supuesto en una organización guerrillera, insurgente e ilegal, pues tendrán que tomar decisiones, y esas decisiones también tienen que ver con modificar posturas, posiciones, porque eso también hace parte de la conversación. Si las posiciones ya están decididas, ¿para qué se conversa? Yo creo que la conversación se da es para cambiar inclusive de posiciones. Muy bien, senador, sobre el tema de las reuniones. No, pues es que eso se trata del proceso de paz. Pues es que Humberto de la Calle se reúne y en los negociadores con 10 o 12 cabecillas de las FARC todos los días, pues que se reúna Humberto de la Calle con Timochenko, pues de eso se trata la paz. Pues se está hablando realmente con el enemigo, y por supuesto con ellos es que hay que reunirse, y además la ley lo autoriza, pues claramente el presidente tiene la facultad legal. De hecho, durante muchos gobiernos la ley de orden público se ha prorrogado, es constitucionalmente y legalmente viable, con autorización solamente del presidente, que se reúnan con los enemigos, pues con la FARC, porque con ellos es que se está haciendo la paz, y por supuesto yo de eso pues no le veo, digamos, ninguna extrañeza. Muy bien, senador. A ver, yo diría que eso hace parte de la cosmética repudiable del proceso.
que se reúnen o no se reúnen. Ahora, lo que entendí yo de la respuesta del presidente en esa entrevista es que, autorizado por él, de la Calle se ha reunido 2 veces y el hermano autorizado por él una vez, porque el hermano del presidente Santos se sabe que él es muy amigo de las FARC y se ha reunido muchas veces. ¿Que en dónde se han reunido? Tampoco. Se dice que Timochenko vive en Venezuela, protegido por la dictadura de Venezuela. En fin, pero repito, eso hace parte de la cosmética del proceso que no va a llegar al fondo, porque al principio nos hablaron, cuando arrancó este proceso, que había unos negociadores. Si hay unos negociadores, no entiendo esas reuniones para qué, si es parte de un show mediático para entretener al país todo este tiempo que se va dilatando y que se sigue dilatando. Lo que el país necesita es resultados, y los resultados son los que no se ha visto. Entonces, lo de fondo no está, inclusive en esa entrevista no hay nada de fondo. Es lo que estamos esperando los colombianos, lo que reclamamos los colombianos. Por ello las encuestas, todas, en las encuestas el proceso ha venido perdiendo confianza por esta manera de manejarla el presidente de la República, con anuncios y cosas mediáticas que no le convienen ni al proceso ni al país. Ya vamos a hablar de las encuestas. Tengo que hacer la segunda pausa. Yo quisiera aprovechar para pedirle al doctor de la Calle o al presidente Santos que cuando se reúnan con Timochenko le pidan que suelten a los 2.000 niños que tienen reclutados en las filas guerrilleras. Eso sería un avance y un gesto de paz que los colombianos valoraríamos. Muy bien, vamos a hacer la segunda pausa del programa, vamos a revisar opiniones de los televidentes en las cuentas de Twitter. Les estamos preguntando a ustedes si creen que la guerra contra las FARC está cerca de acabarse, como lo asegura el presidente Juan Manuel Santos. Veamos opiniones. Claudia Guzmán: es incierto, esta guerra no se ha intentado acabar hace mucho, se ha dialogado, se ha debatido, pero al final no se ha logrado nada. Felipe dice: no, esos diálogos son una farsa, si las FARC tuviese voluntad de paz ya hubieran hecho entrega de armas y rendición ante la justicia. Adriana Sandón: no, está más lejos que antes, ya los terroristas no tienen cabecillas, han demostrado su accionar sin pedir permiso. Hacemos la segunda pausa comercial, regresamos en minutos. Que los eventuales acuerdos que se hagan deben ser materia de refrendación por parte de los ciudadanos. El presidente nos diga por qué lo que quieran aprobar no lo puede tramitar este Congreso, que está recientemente elegido, por qué se necesita un instrumento especial. Entonces, mientras estas cosas no se aclaren, pues es un poco meternos a discutir en la actitud de que actuemos como ganchos ciegos. Bueno, y quiero poner sobre la mesa el tema de la credibilidad, el tema de las encuestas, el tema de la imagen favorable o desfavorable del presidente Juan Manuel Santos. Empiezo con usted, senador Liscano. ¿En qué o dónde radica el tema? Un día sale una encuesta y dice que el presidente tiene 29, creo que la última señalaba que tiene 29% de favorabilidad, de credibilidad. Todo está ligado a qué, cómo se manejan esas cifras. ¿Qué le podemos decir a las personas que nos están viendo esta noche? No, yo creo que hay una realidad que es inocultable y yo creo que en eso tenemos que ser muy sinceros, que el proceso de paz hoy pasa por una falta de credibilidad ante la opinión pública. Eso es una realidad, lo dicen todas las encuestas. ¿Producto de qué? Pues es un proceso de paz que ha llevado más tiempo de lo acordado en el principio, de lo anunciado inclusive por el gobierno y de la expectativa que han tenido los colombianos ya durante más de 3 años de que tengamos la paz. Esa dilación del proceso y esa falta, digamos, de un resultado ya final, porque sí se ha avanzado en algunos puntos de la agenda, hoy hay un cese unilateral por parte de las FARC, o sea, tampoco podemos decir que esto ha sido un fracaso, sí ha avanzado, pero ya ese resultado final que esperan los colombianos de entrega de armas, de justicia y de saber cómo va, pues obviamente está golpeando la credibilidad del proceso y la credibilidad del presidente, que se la ha jugado toda por el proceso, y él mismo lo ha dicho: yo estoy haciendo una apuesta porque creo que es lo correcto, porque no le estoy apostando a las encuestas, porque estoy jugado con la paz, pero él también está preocupado y lo ha dicho de que necesitamos resultados concretos, y por eso el anuncio de los 4 meses, que también dice para ver cómo va el proceso, sí, ahí y este tiene que ser un tema a evaluar, y la verdad es que todos exigimos que rápidamente haya resultados, porque todos los colombianos sí estamos cansados de la demora del proceso. Muy bien, senador Ernesto Macías. A ver, el país está saturado con este tema. El presidente anunció que se trataba de unos meses, inclusive dijo que en aquel noviembre, que nunca llegó, y nunca llegó la firma del acuerdo, que fue lo que anunció. Vamos para 3 años, o va a cumplir 3 años con lo mismo. Y entonces el presidente de la República, desde luego, se ha desgastado porque se ha dedicado a hablar de este proceso, a hacer anuncios mediáticos, a manejar esta dilatación que las FARC le han impuesto, y ha abandonado la economía del país, ha abandonado los otros aspectos, el sector agropecuario manga por hombro, etcétera. Entonces, el país
ha perdido, los colombianos hemos perdido la credibilidad en el proceso inicialmente y la credibilidad en el gobierno desde luego. Entonces, este ha sido un desgaste para el país enorme, que el presidente de la República parece no conmoverse con ello. Él dice que no le importa su capital político, no sé si lo tendrá o no, si lo tuvo alguna vez. Lo cierto es que ha gastado todo el tiempo, más que el capital político, todo el tiempo, 5 años en este tema, y los resultados en otros aspectos muy malos. Repito, la economía, todos los sectores andan mal y el presidente no nos habla sino de La Habana. Entonces, ahora lo de La Habana, él dice que se ha avanzado, no sabemos en qué, porque las FARC dicen, por otro lado, que hasta que no terminen los 5 puntos vuelven al primero para repasar y lo que tienen en el congelador para continuar y poder terminar con toda la negociación o con todo el acuerdo que está previsto. Que como nunca en la historia se ha avanzado y que estamos a un cacho, a la vuelta de la esquina, pero no vemos los avances. Pero como el único avance, perdón, el único... Se han firmado 3 puntos de la agenda, ahora que hay un censo unilateral hoy, ahora que está de moda el tema estamos a 2 puntos, claro que se ha avanzado. Lo único que se está desescalando es la seguridad en el país, porque la seguridad está totalmente deteriorada, se perdió lo que se había avanzado, y en eso estamos. Muy bien. No veo los avances. Luis Emil, sobre el tema de la credibilidad, la confianza, las encuestas, la imagen del presidente. Mire, nosotros nos vendieron durante más de 10 años que la guerra era el camino, y la guerra fracasó. Durante 10 años nos dijeron que fortaleciendo el ejército lograríamos acabar con la FARC y con las guerrillas. Aquí hubo violaciones de derechos humanos, hubo masacres, hubo desplazamientos, hubo picos de impunidad y no logramos la paz. Y ahora entonces nos dicen que es a través de la paz que logramos la paz. Por supuesto que la sociedad colombiana tiene que estar un poco confundida con esos discursos, pero yo sí creo que parte fundamental de esto tiene que ver con la pedagogía, que tiene que profundizarse un poco más, tiene que ver con resultados, por supuesto, que tienen que empezar a notarse. Muy importante que tenemos una tregua unilateral, que ya se instaló ya una subcomisión para avanzar en la tregua bilateral y definitiva. Muy importante, es realidad, se ha constatado no solamente por organizaciones de la sociedad civil, sino por importantes universidades, que el desescalamiento del conflicto armado es real, que han disminuido los combates, los secuestros, los desplazamientos. Eso es real en el país, que la gente tiene más sosiego para transitar. Por supuesto, todo eso se ha venido dando, pero muy importante aún, más importante aún, son los preacuerdos que hay ahora. Hay que promocionar, por supuesto que hay que promocionar. Hay que exigirle a la FARC, por supuesto. Nosotros también nos pegamos al clamor de la sociedad sobre qué pasó con los niños menores reclutados, cuándo nos los van a devolver, cuándo vamos a avanzar un poco más en el desminado, cuándo vamos a dejar de incluir a la sociedad civil en este conflicto armado. Hay otra serie de elementos que van de la mano, pero creo yo que la sociedad colombiana debe tener, por supuesto, aumentar su credibilidad, respaldar el proceso sin vacilaciones y avanzar desde allí a un ejercicio más colectivo de convivencia. Representante Hoyos, ¿cómo volver a creer en el proceso? Pues cuando haya hechos de paz. Los colombianos durante 8 años, los 2 gobiernos del presidente Uribe, experimentamos una mejoría sustancial en la seguridad del país. Llegamos a tener un crecimiento del Producto Interno Bruto del 7%. Hoy el Banco de la República dice que será del 2,8%. Esto no permite combatir el desempleo. La industria ha caído en un 40%. Las exportaciones del país han bajado, generando unas graves consecuencias para nuestra economía. Es decir, el gobierno ha perdido credibilidad por parte de los colombianos, no solo frente al proceso de paz, porque es un proceso de paz, repito, carente de hechos de paz. La violencia ha aumentado, los ataques contra la infraestructura energética del país, mineroenergética del país, han aumentado en un 200%. Los desastres ambientales por el derrame de petróleo por parte de las FARC, la voladura de oleoductos, de carreteras. Es decir, es evidente cómo ha habido un deterioro en la seguridad de los colombianos. Los cultivos de coca han aumentado en un 40% en la zona del Catatumbo. Es decir, es contraevidente decir que ha habido una mejoría. Por eso,
los colombianos han perdido la confianza en el gobierno y en el proceso de paz. No puede decirse que es que no ha habido buena comunicación o que están siendo engañados. Los colombianos no somos bobos. Los colombianos estamos viviendo una situación que se siente en las calles, se siente en todos los municipios de Colombia, se siente en el campo. Es que hay una separación muy grande entre el país nacional y el país político. Acá el país político dice que todo va bien, que todo está de maravilla, pero en el país nacional la situación es otra. Ojalá el presidente recorriera todos los rincones de Colombia para que se enterara de lo que acá sucede. Senador, tengo que hacer la pausa, pero sé que tiene algo que decir. Sí, que a mí me preocupa mucho, y lo digo con todo respeto, esa visión tan apocalíptica al país. Parece que pensaran con el deseo, parece que a ellos quisiera que al país le fuera mal para que a ellos les fuera bien electoralmente, para que a Santos le vaya bien, para poder mantener el discurso, porque es una visión totalmente apocalíptica de Colombia. Le quiero decir, mire, déjeme terminar, pero hombre, es otra, tristemente. No es otra, mire, la tasa de desempleo está en el 8.2, la histórica más baja de la historia. Según ustedes, es claro que la economía... Es claro que la economía, escúcheme, es claro que la economía, yo los escuché, es caso que la economía hoy está sufriendo una desaceleración, pues que tenemos unos choques externos. Usted no puede comparar el país de hace 5 años, cuando el precio del petróleo estaba a $100, a un precio del petróleo de $40. Pues claro que Colombia, que es un país que tiene su principal producción en petróleo, pues tenga choques externos. El mejor ejemplo de eso es lo siguiente. Ponga el año que quiera, ponga el 2010, Colombia crecía al 5%, Chile crecía al 7%, Perú crecía al 9%, Brasil crecía al 6%, toda Latinoamérica crecía por encima del 5%. Hoy el promedio de crecimiento de Latinoamérica con los choques del petróleo está en el 0%, Colombia crece al 3%. Antes nosotros hemos sido un país que ha aguantado los choques externos, tiene una economía sólida, que hay que tomar medidas, las vamos a tomar. Se ha avanzado en infraestructura, Colombia ha avanzado mucho, hay cosas malas y hay problemas, pero uno no puede tener una visión tan apocalíptica del país, porque le estamos haciendo mucho daño a diciendo que vamos a crecer más que Venezuela, me parece daño, porque mucho daño. Vamos a hacer la pausa, comparación con Chile. Hablando de Chile, cuentas de Twitter, ¿ustedes creen que la guerra contra las FARC está cerca, señores, por favor? ¿Está cerca de acabarse? Ha asegurado el presidente Juan Manuel Santos. Veamos, opiniones. Sergio Duque, creo que no, pues es un proceso largo y aún faltan temas por debatir. Carla Medina, otra opinión. Sí, porque con los continuos anuncios de cese al fuego hay un compromiso de las dos partes. Otra opinión, la de Camilo Ardila Botia. No, los narcoterroristas están rearmando y agrandando el narcotráfico para ser más poderosos. Hacemos la pausa, regresamos con las conclusiones. Recta final del programa, entramos ya al último segmento. Quería hablar un poco de la respuesta del presidente Santos sobre el tema del ELN. Simplemente él dijo que pedía mucha, o que estaba en un proceso de mucha confidencialidad en este momento, en una fase exploratoria. Y simplemente quería preguntarles a ustedes la opinión de cómo va el tema con el ELN, si tienen alguna información, si conocen, si se ha avanzado o si está apenas empezando y prácticamente en pañales. Y lo segundo, les quiero dar, una vez contesten lo del ELN, les quiero dar un minuto para que cada uno pueda rematar la intervención en el programa esta noche a manera de conclusión. Empiezo con usted, Luis Emil. Bueno, con lo del ELN... Sabemos que está en una fase exploratoria, que hay, digamos, de alguna forma avances en una agenda preliminar y que ojalá podamos tener próximamente buenas noticias al respecto. Y al país y a la sociedad de América Latina y que nos está viendo de todo el continente, que tengan confianza, que el proceso de paz va, que la sociedad colombiana va a superar este conflicto armado de más de 50 años y que nos vamos a enrutar por el camino de la democracia, de la justicia social y de la equidad. Muy bien, representante Hoyos Mejía. Yo creo que el proceso de paz, creer en el proceso de paz no puede ser un acto de fe, tiene que ser a través de hechos. Si en muchas zonas del país las FARC delinquen conjuntamente con las BACRIM, con los Úsuga, con los urabeños, con el ELN, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Entonces habría que sentarlos a todos en la mesa de La Habana. ¿Por qué? Porque son igual de criminales, son narcotraficantes, cometen crímenes de lesa humanidad, son estructuras armadas y organizadas al margen de la ley, que están dedicadas al narcotráfico. Entonces entre ellos no hay ninguna diferencia. Si el gobierno va a hacer un proceso velado de indulto a las FARC y lo quiere hacer con el ELN, ojalá sea más prudente, haga menos concesiones y
garantice más los derechos de los colombianos. No se puede premiar que mientras matan, secuestran y trafican con droga, el gobierno los premia sentándolos y graduándolos de actores políticos. Muy bien. Senador Mauricio Liscano. No, frente al tema del ELN, pues digamos que yo soy de la teoría que no debería haber una negociación, digamos, conjunta, porque yo temo mucho que si hay negociación con el ELN al mismo tiempo que con las FARC, nos pasa lo mismo de Tlaxcala, de juntar una coordinadora guerrillera, el ELN va a exigir las mismas condiciones de la FARC, se van a mangualar los dos, van a retrasar más la agenda de las FARC, el ELN va a jugar como socio de las FARC y viceversa, y eso me parece que es perjudicial para el proceso con las FARC, que va mucho más avanzado. Yo creo que hay que explorar, pero hay que dejarlo como un tema posterior a la negociación. Ahora, la información que tengo es que han habido diálogos exploratorios, pero que no ha sido fácil, digamos, iniciar el proceso porque no ha habido, digamos, un compromiso por parte de la ELN de que uno de los puntos de la agenda tiene que ser la entrega de armas. Para el gobierno, tanto en el proceso con las FARC, en la entrega de armas es pues el fin del conflicto, es la verdadera negociación, y también tiene que ser con el ELN. El ELN no ha querido poner ese punto dentro de la agenda. Entonces, por eso está enredado. Muy bien, muchas gracias. Y el senador Ernesto Macías termina los últimos minutos del programa el día de hoy. A ver, el gobierno le ha dicho tantas mentiras a los colombianos que no sabe uno eso del ELN, si es cierto o no sea cierto. Lo que veo yo es esto, que si a la FARC le van a dar todas las concesiones que se han filtrado y que se dice por parte de ellos y que el gobierno nunca desmiente, entonces será muy fácil negociar con el ELN porque van a pedir las mismas concesiones, es decir, van a pedir la impunidad, van a pedir todo lo que se les está ofreciendo a las FARC. Preocupa para el país esto, pero en conclusión yo no sabría decir, porque no sabemos, porque los colombianos, si no conocemos el proceso de La Habana que lleva 3 años, menos conocemos uno que ni siquiera se ha iniciado con esto del ELN. Muy bien, muchas gracias a los representantes, al representante de la Cámara, Samuel Hoyos Mejía, él es por el Centro Democrático, al senador Ernesto Macías, también por el Centro Democrático, al senador Mauricio Liscano por el partido de la U, y al presidente de Redepaz, la Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra, Luis Emil Sanabria. Muchas gracias a ustedes por venir esta noche, por ayudarnos en el debate, a los televidentes también, muchas gracias por habernos acompañado, los esperamos mañana con más temas de debate.